Dios les bendiga. Qué bendición poder estar con ustedes, compartir en este momento. Mi nombre es Francisco Rueda, soy pastor de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de la Misión Panamericana aquí en Chaguaní, Cundinamarca. Eh, Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da el pastor Jorge Galvis para poder compartir en este momento con ustedes en este devocional acercándonos al Señor Jesús. Doy un saludo a cada uno de mis hermanos que nos escuchan en La Calera y en los alrededores y en otros lugares de Colombia y aún fuera de Colombia. Cada uno de ustedes, Dios me los bendiga, que Dios cada día les ayude para continuar esta carrera en la vida cristiana. Hoy vamos a comenzar este tiempo de devocional orando a nuestro Dios. Yo le invito a que usted se una conmigo a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estar, Señor, en tu presencia, Señor, comenzando este nuevo día, Señor, comenzando este nuevo tiempo, Dios de la gloria, buscándote a ti, Señor de la gloria. Te damos gracias, Señor, por la vida y la salud que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias por las bendiciones económicas, materiales, físicas y espirituales, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, por esa hermosa y dulce presencia tuya, Señor. Te agradezco, Señor, porque tú estás con nosotros cada día, Señor, en los tiempos difíciles y en los tiempos donde hay bendición, Señor. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos, por cuidarnos, por protegernos, Señor. Yo oro por cada hermano y cada amigo que me escucha, Señor de la gloria, en los diferentes lugares, Señor. Mira, Dios mío, sus necesidades, sus peticiones, aquellas oraciones que ellos están en este momento poniendo delante de ti. Te pido, Señor, que conforme sea tu voluntad, tú les estés ayudando, les estés bendiciendo, Señor, respondiéndoles a cada una de esas oraciones, Señor, por favor. Derrama tu bendición sobre ellos. Ayúdales. Aquel que se encuentra enfermo, Señor, yo te pido, Dios mío, que los sanes, que tú hagas ese poderoso milagro de traer la sanidad. Reprendemos la enfermedad. Cualesquiera que sea la enfermedad, te pido, Señor, que tú la quites y hagas esa obra preciosa de sanidad. También te pido, Señor de la gloria, aquellos que estén atravesando momentos difíciles en la economía, te pido, mi Dios, que por favor tú les proveas. Envía tu provisión, Señor. Que venga esa provisión abundante de algún lugar, Señor. De alguna manera tú vas a traer provisión, proveyéndoles un empleo, un trabajo, Señor. Levantando, Señor de la gloria, aquellos negocios, Señor, aquellos trabajos de la gloria que han estado en crisis, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que por favor tú derrames de tu bendición y derrames de tu gloria, Padre Celestial. Derrame de tu presencia, querido Señor Jesucristo, por favor. Amado Señor, obra en cada uno, Señor. Aquellos que tienen dificultades en sus hogares, Señor, yo te pido que tú les ayudes, Señor, allí en el hogar, como esposos, con los hijos, con la familia, Señor. Que la bendición de Dios sea para cada uno de ellos, Señor. Que cada día tú ayudes a cada uno de ellos y les fortalezca en su vida espiritual, mi Padre Celestial. Derrama tu bendición y derrama tu gloria, Señor. Que el favor de Dios esté con cada uno. Te lo pido, mi Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43 al 48. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43 al 48. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. De este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Mis queridos hermanos, este es un hermoso pasaje donde el apóstol Pedro fue guiado por el Espíritu Santo a ir a la casa, al hogar de un hombre gentil que se llamaba Cornelio. Allí él había preparado su familia, a sus familiares y sus amigos más íntimos, dice la Biblia. Los había reunido para que ellos pudieran escuchar la palabra de Dios, pudieran estar reunidos buscando la bendición de Dios. Este pasaje nos muestra la primera vez que el Evangelio fue predicado a un pueblo diferente al pueblo judío. Por primera vez los gentiles que estaban reunidos en la casa de Cornelio escucharon de boca del apóstol Pedro el mensaje de salvación. Una hermosa bendición. El Evangelio hasta ese momento había sido predicado en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en algunos lugares dentro de Israel. Hasta ahora el Evangelio no ha sido predicado fuera de Israel. Cuando Jesús subió al cielo, lo primero que él dijo fue que el Evangelio tenía que ser predicado hasta el final del mundo. En todo el mundo debía ser predicado el Evangelio. Entonces, Dios preparó todo para que el apóstol Pedro pudiese ir a la casa de este hombre gentil. La Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios y conocía algo acerca del Dios de los judíos. Por eso él se sintió motivado a invitar a Pedro para que fuera a su casa y les compartiera la palabra. Y Dios, pues obviamente, estaba en el asunto y permitió que el apóstol Pedro fuera en compañía de otros cristianos desde Jerusalén hasta la casa de este hombre Cornelio. Y pues la bendición de Dios estaba allí porque cuando llegó Pedro encontró una multitud reunida. Pedro no esperaba que hubiera tantas personas allí reunidas, pero tuvo la oportunidad. Inmediatamente llegó el apóstol Pedro, él comenzó a compartir la palabra y lo que sucedió de ahí en adelante fue un poderoso derramamiento del Espíritu Santo. En estos 5 versículos que hemos leído, prácticamente vemos resumido el mensaje del Evangelio y los primeros pasos que debemos dar o que hemos dado todos los que hemos sido salvos. En primer lugar, vemos que la predicación que el apóstol Pedro comenzó a darle a estos gentiles fue acerca de aceptar a Jesús. Fue una invitación a aceptar a Cristo y un llamado al arrepentimiento. Él estaba diciéndole a todos allí reunidos que se arrepintieran para que pudieran recibir el perdón de los pecados, que creyeran en Jesucristo. El versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces vemos aquí que es como la primera necesidad que tiene todo ser humano: escuchar el Evangelio, escuchar el mensaje de salvación, escuchar ese mensaje que el Señor Jesucristo nos dejó para ser predicado en todo el mundo. Un mensaje que llama a la gente al arrepentimiento. Gracias a Dios nosotros ya hemos dado ese paso. Y si algún amigo nos escucha y no ha dado ese paso, lo invito a que hoy, en este día, se pueda tomar esa decisión de creer en Jesucristo y arrepentirse de todos sus pecados.
En segundo lugar, una segunda cosa que ocurrió allí en aquel día fue que hubo un derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Dice el versículo 44 que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahí vemos una conexión tremenda que hay entre la palabra y la obra del Espíritu Santo. Mientras Pedro predicaba la palabra, mientras Pedro hablaba de Jesucristo, el Espíritu Santo, como Jesús lo anunció, él vino a glorificar a Jesús. Entonces él vino a dar ese respaldo a la obra preciosa de Cristo. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es algo que uno encuentra a lo largo del libro de los Hechos. Desde el capítulo 2 de Hechos, uno encuentra el derramamiento del Espíritu Santo. La primera vez que ocurrió esto fue en Hechos 2, en el aposento alto. Y así comenzó el Espíritu Santo a ser derramado en las casas, en diferentes lugares, luego en Samaria, luego más adelante en otros capítulos, más adelante en este libro de Hechos, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo fue derramado en algunas otras ciudades del pueblo gentil. Entonces vemos que en el tiempo de los discípulos, de los apóstoles, se hacía un gran énfasis acerca de la llenura y del derramamiento del Espíritu Santo. En el primer siglo los cristianos hacían un gran énfasis en la llenura del Espíritu Santo. Prácticamente yo pudiera decir que toda persona que se convertía a Cristo, inmediatamente o a los pocos días ya era lleno, era bautizado por el Espíritu Santo. Para los primeros cristianos era un requisito indispensable ser lleno del Espíritu Santo. Solo de esta manera se garantizaba una restauración plena en la vida de los que recién llegaban a Cristo. Hoy en día, lamentablemente, se ha perdido un poco o mucho ese énfasis de la llenura, del bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que a la gente a veces le cuesta trabajo poder tener cambios, poder tener una restauración plena y total. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a ayudarnos en nuestras debilidades. Él es el que nos ayuda con todas estas flaquezas y debilidades que tenemos nosotros en nuestra carne, en nuestra humanidad. Él es el que nos da las fuerzas para poderle hacer frente a todo esto y no caer en el pecado. También la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Él nos muestra lo que es correcto, lo que está bien. En este tiempo donde hay tanta apostasía, tanto pecado, el Espíritu Santo es el único que nos puede mostrar lo que es verdad y lo que es falso. El Espíritu Santo es el que nos enseña, nos instruye, nos revela la palabra. También el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro abogado. Y Él nos da vida espiritual. Entonces, en el Espíritu Santo tenemos toda una cantidad de posibilidades para poder vivir la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no sería posible vivir en victoria en la vida cristiana. Por eso es importantísimo que cada persona que llegue a Cristo pueda buscar con su corazón, con su mente, su alma, ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo. Una tercera cosa que veo en este pasaje es que la salvación es para todo el mundo. Dios no hace excepción de personas. El versículo 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Lamentablemente, en aquel entonces los judíos pensaban que eran los únicos que tenían derecho a ser salvos, a recibir estos privilegios, como en este caso la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Ellos vieron cómo el Espíritu Santo se derramó sobre un grupo de personas que no eran judíos, eran gentiles, eran personas que no pertenecían al pueblo judío, eran de otras naciones, de otros pueblos. Y eso para ellos fue asombroso, porque pensaban que solamente sobre los judíos
era donde Dios derramaba sus bendiciones, pero no. Dios no hace excepción de personas. Dios ama al mundo por igual. Dios quiere que este evangelio sea predicado en todo el mundo y este evangelio debe ser para todo el mundo. Ninguna persona debe quedarse sin oír este mensaje. La Biblia dice, a través del apóstol Pedro, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El anhelo de Dios es la salvación de todo, de todas las personas y de todo el mundo. Así que, hermanos y amigos, el evangelio no es exclusividad de unos pocos. El evangelio no es para unas pocas iglesias o hermanos, no. El evangelio es para todos. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos son iguales. Él a todos nos ama por igual. En cuarto y último lugar, otro paso importantísimo que debemos dar después de que recibimos a Cristo y somos salvos es el bautismo en agua. Si usted, querido hermano, aún todavía no se ha hecho bautizar en agua, no recibió el bautismo en agua, hoy es la oportunidad para animarle, para motivarlo a que lo haga. Porque a mí me sorprende que ellos escucharon el evangelio ese día fueron llenos del Espíritu Santo y ese mismo día fueron bautizados en agua. Dice que el versículo 47 y 48 dice: entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos que aquí prácticamente se estaba cumpliendo a cabalidad aquellos mandamientos tan importantes como era creer en Jesucristo, ser salvos, recibir la llenura del Espíritu Santo, oír la palabra y ser bautizados en agua, como un mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, es muy importante, muy valioso el que podamos dar este paso. Si usted todavía no ha dado el paso del bautismo en agua, puede prepararse y buscar la manera de poderlo hacer, porque es un mandamiento muy importante. Así como es tan importante el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, como el perdón de los pecados, también es importante dar ese paso de obediencia. De esta manera estamos glorificando a Dios y dando testimonio ante el mundo de que hemos decidido vivir para Cristo y renunciar a la vida de pecado. Vamos a orar, queridos hermanos y amigos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si usted no ha recibido o no ha podido disfrutar uno de los pasos que he mencionado, tal vez todos, orémosle a Dios para que Dios nos permita recibir estas bendiciones. Amado Señor, te doy muchas gracias por este hermoso pasaje de la Biblia y los pensamientos que aquí podemos encontrar para aprender de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por ese momento tan lindo cuando el evangelio fue predicado a los gentiles, que gracias a Dios ese mensaje llegó a nosotros. Los apóstoles también pudieron ver con sus propios ojos cómo Dios demostraba ese amor al mundo, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo. Gracias, Señor, porque nos has alcanzado a nosotros. Pero también gracias por el Espíritu Santo, el cual ha venido a ayudarnos, el cual ha sido derramado sobre nosotros y va a ser derramado sobre todos aquellos que crean en ti y te acepten en su corazón. Oh Señor, ayúdanos para que este evangelio precioso sea predicado en muchos lugares del mundo y muchas almas vengan al conocimiento de la verdad. Amado Dios, aún aquellos que no han podido bautizarse todavía en agua, yo te pido, Señor, que lo puedan hacer, que puedan dar ese paso importante, que se puedan preparar, organizar sus vidas para que sean bautizados en agua, como lo hicieron aquellos cristianos en aquel día, que en un mismo día fueron salvos, pero también fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por esa bendición. Bendice a cada oyente, a cada hermano que ha estado
escuchando este devocional. Bendíceles con grandes bendiciones, Señor, y derrama tu gloria sobre ellos. Que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos. Que sean llenos del Espíritu Santo. Que la bendición de Dios se derrame sobre sus vidas. Te lo pido, mi Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cada uno de mis hermanos y amigos que han estado escuchando este devocional, que Dios los bendiga grande, rica y abundantemente. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Dios los bendiga y que tengan un bendecido día.